CIE 11. Clasificación Internacional de Enfermedades. 11ª revisión. Estandarización Mundial de la Información de Diagnóstico en el ámbito de la salud. Trastornos disociativos. Entidad padre. 06. Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Descripción. Los trastornos disociativos se caracterizan por una interrupción o discontinuidad involuntaria en la integración normal de uno o varios de los siguientes aspectos: identidad, sensaciones, percepciones, afectos, pensamientos, recuerdos, control sobre los movimientos corporales o comportamiento. La interrupción o discontinuidad puede ser completa, pero generalmente es parcial y puede variar de un día a otro, incluso de una hora a otra. Los síntomas de los trastornos disociativos no se deben a los efectos directos de un medicamento o sustancia, incluidos los efectos de la abstinencia, no se explican mejor por otro trastorno mental, del comportamiento o del desarrollo neurológico, un trastorno del ciclo de sueño y vigilia, una enfermedad del sistema nervioso u otra condición de salud, y no son parte de una práctica cultural, religiosa o espiritual aceptada. Los síntomas disociativos en los trastornos disociativos son lo suficientemente graves como para causar un deterioro significativo en las áreas personales, familiares, sociales, educativas, ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento. Codificado en otra parte. Síndrome disociativo secundario. 6E65. 6B60. Trastorno disociativo con síntomas neurológicos. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06. Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos disociativos. 6B60. Trastorno disociativo con síntomas neurológicos. Descripción. Trastorno disociativo con síntomas neurológicos se caracteriza por la presentación de síntomas motores, sensoriales o cognitivos que implican una discontinuidad involuntaria en la integración normal de las funciones motoras, sensoriales o cognitivas, y no son compatibles con una enfermedad reconocida del sistema nervioso, otro trastorno mental o de comportamiento, u otro problema médico. Los síntomas no ocurren exclusivamente durante otro trastorno disociativo como el trastorno de identidad disociativa y no se deben a los efectos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central, incluidos los efectos de la abstinencia o un trastorno del ciclo de sueño y vigilia. Exclusiones. Trastornos facticios. 6D50-6D5Z. 6B60.0. Trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con alteración visual. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06. Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos disociativos. 6B60. Trastorno disociativo con síntomas neurológicos. 6B60.0. Trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con alteración visual. Descripción. El trastorno disociativo con síntomas neurológicos que se manifiestan como alteración visual se caracteriza por síntomas visuales como la ceguera, visión en túnel, diplopía, distorsiones visuales o alucinaciones que no son compatibles con una enfermedad reconocida del sistema nervioso, otro trastorno mental, del comportamiento, del neurodesarrollo u otra condición médica, y no ocurren exclusivamente durante otro trastorno disociativo. 6B60.1. Trastorno disociativo con síntomas neurológicos, con alteración auditiva. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06. Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos disociativos. 6B60. Trastorno disociativo con síntomas neurológicos. 6B60.1. Trastorno disociativo con síntomas neurológicos, con alteración auditiva. Descripción. El trastorno disociativo con síntomas neurológicos que se manifiestan como alteración auditiva se caracteriza por síntomas auditivos como pérdida de la audición o alucinaciones auditivas que no son compatibles con alguna enfermedad reconocida del sistema nervioso, otro trastorno mental, del comportamiento, del neurodesarrollo u otra condición médica y no ocurren exclusivamente durante otro trastorno disociativo. 6B60.2. Trastorno disociativo con síntomas neurológicos, vértigo o mareos. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06. Trastornos mentales,
del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos 6B60, trastorno disociativo con síntomas neurológicos 6B60.2, trastorno disociativo con síntomas neurológicos, vértigo o mareo. Descripción. El trastorno síntoma neurológico disociativo que se manifiestan como vértigo o mareo se caracteriza por una sensación de girar mientras se está parado, vértigo o mareo que no es compatible con una enfermedad reconocida del sistema nervioso, otro trastorno mental, del comportamiento, del neurodesarrollo u otra condición médica y no ocurre exclusivamente durante otro trastorno disociativo. 6B60.3, trastorno disociativo con síntomas neurológicos, otra alteración de la sensibilidad. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 0,6, trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos 6B60, trastorno disociativo con síntomas neurológicos 6B60.3, trastorno disociativo con síntomas neurológicos, otra alteración de la sensibilidad. Descripción. Trastorno disociativo con síntomas neurológicos que se manifiestan como otras alteraciones sensoriales se caracteriza por síntomas sensoriales no identificados en otras categorías específicas en esta agrupación, como entumecimiento, opresión, hormigueo, ardor, dolor u otros síntomas relacionados con el tacto, el olfato, el gusto, el equilibrio, la propiocepción, sinestesia o termocepción. Los síntomas no son compatibles con una enfermedad reconocida del sistema nervioso, otro trastorno mental, del comportamiento, del neurodesarrollo u otra condición médica, y no ocurren exclusivamente durante otro trastorno disociativo. 6B60.4, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con convulsiones no epilépticas. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 0,6, trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos 6B60, trastorno disociativo con síntomas neurológicos 6B60.4, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con convulsiones no epilépticas. Descripción. El trastorno disociativo con síntomas neurológicos que se manifiestan como convulsiones no epilépticas se caracteriza por una presentación sintomática de convulsiones o convulsiones que no son compatibles con una enfermedad reconocida del sistema nervioso, otro trastorno mental, del comportamiento, del neurodesarrollo u otra condición médica y no se producen exclusivamente durante otro trastorno disociativo. 6B60.5, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con alteración del habla. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 0,6, trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos 6B60, trastorno disociativo con síntomas neurológicos 6B60.5, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con alteración del habla. Descripción. El trastorno disociativo con síntomas neurológicos que se manifiestan como alteración del habla se caracteriza por síntomas como dificultad para hablar, disfonía, pérdida de la capacidad de hablar, afonía o articulación del habla difícil o poco clara, disartria, que no concuerdan con una enfermedad reconocida del sistema nervioso, un trastorno del neurodesarrollo o neurocognitivo, otro trastorno mental, del comportamiento o del neurodesarrollo u otra afección médica, y no ocurren exclusivamente durante otro trastorno disociativo. 6B60.6, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con paresia o debilidad. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 0,6, trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos 6B60, trastorno disociativo con síntomas neurológicos 6B60.6, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con paresia o debilidad. Descripción. El trastorno disociativo con síntomas neurológicos que se manifiestan como debilidad o paresia se caracteriza por una dificultad o incapacidad para mover intencionalmente partes del cuerpo o realizar movimientos coordinados, que no es compatible con otra enfermedad reconocida del sistema nervioso, otro trastorno mental, del comportamiento o del neurodesarrollo del comportamiento u otra afección médica y no ocurre exclusivamente durante otro trastorno disociativo. 6B60.7, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con alteración de la marcha. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 0,6, trastornos mentales,
del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos 6B60, trastorno disociativo con síntomas neurológicos 6B60.7, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con alteración de la marcha. Descripción. El trastorno disociativo con síntomas neurológicos que se manifiestan como alteración de la marcha se caracteriza por síntomas que involucran la capacidad o forma de caminar del individuo, incluida la ataxia y la incapacidad para permanecer de pie sin ayuda, que no son compatibles con una enfermedad reconocida del sistema nervioso, otro trastorno mental, del comportamiento o del neurodesarrollo u otra afección médica y no ocurren exclusivamente durante otro trastorno disociativo. 6B60.8, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con alteración del movimiento. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06, trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos 6B60, trastorno disociativo con síntomas neurológicos 6B60.8, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con alteración del movimiento. Descripción. El trastorno disociativo con síntomas neurológicos que se manifiestan como alteración del movimiento se caracteriza por síntomas como corea, mioclonía, temblores, distonía, espasmo facial, parkinsonismo o disquinesia que no son compatibles con una enfermedad reconocida del sistema nervioso, otro trastorno mental, del comportamiento o del neurodesarrollo u otra afección médica y no ocurren exclusivamente durante otro trastorno disociativo. 6B60, 9, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con síntomas cognitivos. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06, trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos 6B60, trastorno disociativo con síntomas neurológicos 6B60, 9, trastorno de síntomas neurológicos disociativos, con síntomas cognitivos. Descripción. Trastorno disociativo con síntomas neurológicos que se manifiestan como síntomas cognitivos se caracteriza por un rendimiento cognitivo deficiente de la memoria, el lenguaje u otros dominios cognitivos que es interno, inconsistente y no es compatible con una enfermedad reconocida del sistema nervioso, un trastorno del neurodesarrollo o neurocognitivo, otro trastorno mental, del comportamiento o del neurodesarrollo u otra afección médica, y no ocurre exclusivamente durante otro trastorno disociativo. Exclusiones. Amnesia disociativa, 6B61. 6B60 y otro trastorno disociativo con síntomas neurológicos, con otros síntomas especificados. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06, trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos 6B60, trastorno disociativo con síntomas neurológicos 6B60 y otro trastorno disociativo con síntomas neurológicos, con otros síntomas especificados. Esta es una categoría residual del tipo otro /diagonal especificado /diagonal. 6B60, Z, trastorno disociativo con síntomas neurológicos, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06, trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos 6B60, trastorno disociativo con síntomas neurológicos 6B60, Z, trastorno disociativo con síntomas neurológicos, sin especificación. Esta es una categoría residual del tipo, sin especificación. 6B61, amnesia disociativa. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06, trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos 6B61, amnesia disociativa. Descripción. Amnesia disociativa se caracteriza por una incapacidad para recordar importantes recuerdos autobiográficos, típicamente de eventos traumáticos o estresantes recientes, que es incompatible con el olvido ordinario. La amnesia no ocurre exclusivamente durante otro trastorno disociativo y no se explica mejor por otro trastorno mental, conductual o del neurodesarrollo. La amnesia no se debe a los efectos directos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central, incluidos los efectos de abstinencia, y no se debe a una enfermedad del sistema nervioso ni a un traumatismo craneal. La amnesia da como resultado un deterioro significativo en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional u otras áreas importantes del funcionamiento. Exclusiones.
Trastorno amnésico debido al consumo de alcohol, 6 de 72.10, amnesia anterógrada, MB 21.10, amnesia retrógrada, MB 21.11, amnesia poscrítica en la epilepsia, 8 a 60-8 a 6Z, amnesia SAI, MB 21.1, síndrome amnésico orgánico no alcohólico, 6 de 72.0. 6B62 trastorno de trance. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo trastornos disociativos 6B62 trastorno de trance. Descripción. El trastorno de trance se caracteriza por estados de trance en los que hay una marcada alteración en el estado de conciencia del individuo o una pérdida del sentido. Acostumbrado de identidad personal del individuo, en el que el individuo experimenta un estrechamiento de la conciencia del entorno inmediato o un enfoque inusualmente estrecho y selectivo que se centra en los estímulos ambientales y la restricción de movimientos, las posturas y discursos hasta la repetición de un pequeño repertorio que se experimenta como fuera del control de uno. El estado de trance no se caracteriza por la experiencia de ser reemplazado por una identidad alternativa. Los episodios de trance son recurrentes o, si el diagnóstico se basa en un solo episodio, el episodio ha durado al menos varios días. El estado de trance es involuntario e indeseado y no se acepta como parte de una práctica cultural o religiosa colectiva. Los síntomas no ocurren exclusivamente durante otro trastorno disociativo y no se explican mejor por otro trastorno mental, del comportamiento o del desarrollo neurológico. Los síntomas no se deben a los efectos directos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central, incluidos los efectos de la abstinencia, agotamiento o estados hipnagógicos o hipnopompáticos, y no se deben a una enfermedad del sistema nervioso, traumatismo craneal o trastorno del ciclo de sueño y vigilia. Los síntomas dan como resultado una angustia significativa o un deterioro significativo en las áreas personales, familiares, sociales, educativas, ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento. 6B63 trastorno de trance y posesión. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo trastornos disociativos 6B63 trastorno de trance y posesión. Descripción. Trastorno de trance y posesión se caracteriza por estados de trance en los que hay una marcada alteración en el estado de conciencia del individuo, y el sentido habitual de identidad personal del individuo se reemplaza por una identidad de posesión externa, en la que se experimentan las conductas o movimientos del individuo controlado por el agente poseedor. Los episodios de trance y posesión son recurrentes o, si el diagnóstico se basa en un solo episodio, el episodio ha durado al menos varios días. El estado de trance y posesión es involuntario e indeseado, y no se acepta como parte de una práctica cultural o religiosa colectiva. Los síntomas no ocurren exclusivamente durante otro trastorno disociativo y no se explican mejor por otro trastorno mental, del comportamiento o del desarrollo neurológico. Los síntomas no se deben a los efectos directos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central, incluidos los efectos de la abstinencia, agotamiento o estados hipnagógicos o hipnopompáticos, y no se deben a una enfermedad del sistema nervioso ni a un trastorno del ciclo de sueño y vigilia. Los síntomas dan como resultado una angustia significativa o un deterioro significativo en las áreas personales, familiares, sociales, educativas, ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento. Exclusiones. Esquizofrenia, 6 a 20, trastornos debidos al consumo de otras sustancias psicoactivas especificadas, incluidos los medicamentos, 6C4E, trastorno psicótico agudo y transitorio, 6 a 23, cambio secundario de la personalidad, 6C68. 6B64 trastorno de identidad disociativa. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo trastornos disociativos 6B64 trastorno de identidad disociativa. Descripción. Trastorno de identidad disociativa se caracteriza por una alteración de la identidad en la que hay dos o varios estados de personalidad distintos, identidades disociativas,
asociados con discontinuidades marcadas en el sentido de identidad y agencia. Cada estado de personalidad incluye su propio patrón de experiencia, percepción, concepción y relación con el yo, el cuerpo y el entorno. Al menos dos estados de personalidad distintos toman de manera recurrente el control ejecutivo de la conciencia y el funcionamiento del individuo al interactuar con otros o con el entorno, como en el desempeño de aspectos específicos de la vida cotidiana, como la crianza de los hijos o el trabajo, o en respuesta a situaciones específicas, por ejemplo, aquellos que son percibidos como amenazantes. Los cambios en el estado de la personalidad están acompañados por alteraciones relacionadas en la sensación, la percepción, el afecto, la cognición, la memoria, el control motor y el comportamiento. Habitualmente hay episodios de amnesia, que pueden ser graves. Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental, del comportamiento o el desarrollo neurológico, ni se deben a los efectos directos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central, incluidos los efectos de la abstinencia, y no se deben a una enfermedad del sistema nervioso o trastorno del ciclo de sueño y vigilia. Los síntomas causan un deterioro significativo en las áreas personales, familiares, sociales, educativas y ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento. 6B65 Trastorno de identidad disociativa parcial. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos disociativos. 6B65 Trastorno de identidad disociativa parcial. Descripción. Trastorno de identidad disociativa parcial se caracteriza por una alteración de la identidad en la que hay dos o varios estados de personalidad distintos, identidades disociativas, asociados con discontinuidades marcadas en el sentido de identidad y agencia. Cada estado de personalidad incluye su propio patrón de experiencia, percepción, concepción y relación con el yo, el cuerpo y el entorno. Un estado de personalidad es dominante y normalmente funciona en la vida cotidiana, pero es invadido por uno o más estados de personalidad no dominantes, intrusiones disociativas. Estas intrusiones pueden ser cognitivas, afectivas, perceptivas, motoras o conductuales. Se considera que interfieren con el funcionamiento del estado de personalidad dominante y son típicamente aversivos. Los estados de personalidad no dominantes no toman de manera recurrente el control ejecutivo de la conciencia y el funcionamiento del individuo, pero puede haber episodios ocasionales, limitados y transitorios, en los que un estado de personalidad distinta asuma control ejecutivo para participar en comportamientos circunscritos, como en respuesta a situaciones extremas, estados emocionales o durante episodios de autolesión o recreación de recuerdos traumáticos. Los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental, del comportamiento o el desarrollo neurológico, y no se deben a los efectos directos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central, incluidos los efectos de la abstinencia, ni se deben a una enfermedad del sistema nervioso o trastorno del ciclo de sueño y vigilia. Los síntomas causan un deterioro significativo en las áreas personales, familiares, sociales, educativas, ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento. 6B66 Trastorno de despersonalización y de realización. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo. Trastornos disociativos. 6B66 Trastorno de despersonalización y de realización. Descripción. Trastorno de despersonalización de realización se caracteriza por experiencias persistentes o recurrentes de despersonalización, desrealización o ambas. La despersonalización se caracteriza por experimentar el yo como extraño o irreal, o sentirse separado de él, o como si uno fuera un observador externo de sus pensamientos, sentimientos, sensaciones, cuerpo o acciones. La desrealización se caracteriza por experimentar otras personas, objetos o el mundo como extraños o irreales, por ejemplo, de ensueño, distantes, nebulosos, sin vida, incoloros o visualmente distorsionados, o sentirse separado del alrededor. Durante las experiencias de despersonalización o desrealización, las pruebas de realidad permanecen intactas. Las experiencias de despersonalización o desrealización no ocurren exclusivamente durante otro trastorno disociativo y no se explican mejor por otro trastorno mental, de comportamiento o del
Desarrollo neurológico. Las experiencias de despersonalización o desrealización no se deben a los efectos directos de una sustancia o medicamento en el sistema nervioso central, incluidos los efectos de la abstinencia, y no se deben a una enfermedad del sistema nervioso ni a un traumatismo craneal. Los síntomas resultan en angustia o deterioro significativo en las áreas personales, familiares, sociales, educativas, ocupacionales u otras áreas importantes del funcionamiento. 6E65 Síndrome disociativo secundario. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, síndromes secundarios mentales o del comportamiento asociados con enfermedades o trastornos clasificados en otra parte. 6E65 Síndrome disociativo secundario. Descripción. Síndrome que se caracteriza por la presencia de síntomas disociativos prominentes, por ejemplo, despersonalización, desrealización, que se consideran una consecuencia fisiopatológica directa de una condición de salud no clasificada en los trastornos mentales y el comportamiento, sobre la base de la evidencia de los antecedentes, la exploración física o los resultados de laboratorio. Los síntomas no se explican por delirium o la presencia de otro trastorno mental y del comportamiento, y no son una respuesta mediada psicológicamente a una enfermedad médica grave, por ejemplo, como parte de una reacción de estrés agudo en respuesta a un diagnóstico potencialmente mortal. Esta categoría debe utilizarse además del diagnóstico para el presunto trastorno o enfermedad subyacente, o cuando los síntomas disociativos son lo suficientemente graves como para requerir atención clínica específica. Exclusiones: delirio, 6 de 70, reacción al estrés agudo, que 84. 6B6 y otros trastornos disociativos especificados. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos. 6B6 y otros trastornos disociativos especificados. Esta es una categoría residual del tipo otro /A especificado /A. 6B6Z Trastornos disociativos, sin especificación. Todos los ancestros hasta el nivel superior. 06 Trastornos mentales, del comportamiento y del neurodesarrollo, trastornos disociativos. 6B6Z Trastornos disociativos, sin especificación. Esta es una categoría residual del tipo sin especificación,